la muerte del Señor, algunos de sus discípulos estaban escondidos. Se fueron todos a esconder. Otros estaban viendo si era el momento para irse de ahí de Jerusalén. ¿Sí? Andaban viendo qué iban a hacer, andaban decidiendo qué podían hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos algún problema? A veces decimos, bueno, el tiempo lo cura. Dejamos ahí y a ver cómo se resuelve. A veces nos angustiamos. Y creo que cuando más angustias nos da, es cuando no podemos hacer nada. Cuando podemos hacer las cosas, bueno, yo me muevo, yo voy y hago, pero cuando no nos podemos mover, es cuando más angustia nos da. Queremos hacer algo y no podemos hacer nada. O no está en nuestras manos. O otra gente es la que tiene que hacer algo y no lo hace. Y nosotros podemos decirle, es que mira, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, ¿por qué no haces esto? Y no lo quiere hacer. Eso es lo que nos genera mucha angustia. Ellos no podían hacer nada. Ya estaba Jesús en el sepulcro. Y entonces, pero fíjense, ellos dicen, bueno, van caminando a Emaús. Y mientras charlaban, iban hablando de lo que había pasado. Iban hablando de lo que habían visto. Acuérdense que algunos discípulos, cuando el Señor es crucificado, no están ahí. Algunos están viendo de lejos. Las Escrituras lo que nos narra es que las mujeres sí estaban ahí. ¿Sí? Y también nos narra que Juan estaba ahí, pero los demás no estaban. ¿Sí? Y entonces ellos iban platicando, ¿no?, de estos sucesos, iban viendo. Y estaban viendo y charlando las cosas que habían acontecido. ¿Sí? Inclusive habían oído en la mañana que las mujeres habían dicho que ya no estaba el cuerpo en la tumba. Y entonces ellos van platicando. Y dice la palabra que un hombre se les aparece, que Jesús se les aparece y empieza a caminar con ellos. Y entonces él les empieza a preguntar de qué hablan. Y Cleofas, uno de los discípulos, no nos dice el nombre del otro, Cleofas le dice, ¿eres tú el único que no se ha enterado? ¿Cómo que de qué hablamos? Si es la noticia que tenemos ahora, ¿no? Y entonces dice, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha pasado recientemente? Y el Señor le dice, ¿qué ha pasado? ¿No pasa, hermanos, que nosotros cuando tenemos alguna crisis o alguna preocupación, también podemos decir, Señor, ¿no te has enterado? ¿No sabes lo que me está pasando? ¿No sabes lo que estoy viviendo? ¿No sabes la preocupación que tengo? Y el Señor nos dice, ¿qué pasa? Y entonces ellos le cuentan. Sí les extraña, es algo que ellos están viviendo, ya llevan 3 días hablando de lo mismo, del mismo suceso. ¿Y cómo hay alguien que no sabe? Y no es cierto que a veces nosotros pensamos, el Señor no sabrá cuál es mi situación, no habrá visto, no oye. Le he pedido muchas veces, cuando nosotros le decimos, hermano, es que hay que orar, he orado, llevo mucho tiempo orando. Y a veces suponemos que la oración no la oye el Señor, cuando la palabra siempre nos dice que Él escucha. Él nos oye. Las oraciones no regresan vacías, nunca. Y hay personas que dicen, bueno, y pues sí he orado, pero no pasa nada. Pues sí le he pedido a Dios, pero no veo nada. Y el Señor pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te angustias? ¿Qué tienes? ¿Qué te aflige? Y entonces los discípulos le dicen, pues lo de Jesús de Nazaret. Y entonces, como suponen que él no sabe de qué se trata, le dicen, era un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes y los gobernantes lo entregaron para condenarlo a muerte. Lo crucificaron.
nosotros abrigábamos la idea y la esperanza de que Él fuera el Redentor de Israel. Él nos iba a sacar de la opresión de los romanos. Nosotros eso creíamos. Sin embargo, lo crucificaron. Y dicen, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y entonces dice, pero sin embargo unas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Ya en las lecturas veíamos allá en Mateo que van y dicen, Él dijo que iba a resucitar. Entonces pónganle un sello romano, porque seguramente los discípulos van a planear robar el cuerpo. Y como lo van a robar y no se va a encontrar en el sepulcro, van a decir que resucitó. Fíjense la idea humana, ¿no? Eso no es resucitar, que no aparezca el cuerpo. Sin embargo, ellos decían eso, ¿no? Como ya no va a estar el cuerpo, van a decir que resucitó. Pero el Señor no tenía esa idea nada más de desaparecer el cuerpo. Y entonces ellos dicen, ellas cuando volvieron nos contaron que ya se les había aparecido unos ángeles y que les dijeron que estaba vivo. Algunos fueron al sepulcro y no lo encontraron, como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo han visto. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una aflicción, ya alguien nos ha dicho que el Señor está vivo, pero a veces no lo hemos visto y a veces no lo creemos, porque nuestra aflicción o nuestro problema o nuestra crisis es muy grande, para nosotros es muy grande y no alcanzamos a ver que el Señor está vivo, que Él está ahí, ¿sí? No está en el sepulcro y alguien ya nos contó que no está ahí, pero nosotros no lo hemos visto. ¿Por qué los discípulos seguían afligidos si ya les habían dicho? ¿Por qué se fueron de Jerusalén si ya les habían dicho que el Señor había resucitado? A veces actuamos igual. En los problemas que tenemos, nos apartamos. Vemos qué hay en nuestras fuerzas, qué podemos hacer nosotros, ¿sí? O qué nos dice alguien, ¿no? Si alguien nos dice, ay, no te preocupes, tienes un problema, yo conozco a fulano que te puede ayudar. Como que regresa un poquito de esperanza. Ay, pero, ¿qué crees? Ya fulano ya no trabaja ahí, ya no te puede ayudar. Otra vez viene mi angustia. Yo no conozco a esa persona, pero alguien me dijo que me puede ayudar. Y no veo que el sepulcro está vacío, que el Señor está vivo. Dice el versículo 25 al 30. Entonces Jesús les reconviene. La versión que tenemos internacional dice, qué torpes son ustedes. Ya les habían dicho, ya sabían que Él había resucitado. Y les dice el Señor, qué torpes, ¿no? En la versión 60 dice, qué insensatos. A veces nosotros nos portamos de esa manera. Sabemos que el Señor resucitó, sabemos que el Señor vive. Y sin embargo, caminamos como que Él estuviera en el sepulcro. Hablando que es poderoso, que es bueno, sí, pero para hacer aquellas cosas en mi vida pareciera que no. Y aquellos discípulos no entienden. Fíjense lo que dice el Señor, qué tardos de corazón son para ver todo lo que han dicho los profetas. El Señor Jesús ya no nada más les dice lo que yo les conté, todo lo que saben de los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No sabían ustedes desde antes que tenía que ser crucificado, que tenía que morir? ¿Por qué están tristes? No lo sabían. Y dice que ellos no entendían, los discípulos no entendían eso, no entendían el plan de Dios. Y la pregunta es, hermanos, ¿entendemos el plan de Dios?
en nuestra situación, en nuestra vida, ahora entendemos el plan de Dios. ¿Sabemos cuál es el plan de Dios? A veces uno dice, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? El plan de Dios no se reduce nada más a mí. El plan de Dios es uno. Yo entro al plan de Dios. No Dios entra al plan mío. Yo entro, conozco el plan de Dios para yo involucrarme en el plan de Dios. Sé cuál es el plan de Dios, qué está haciendo a mi alrededor para yo involucrarme, para yo estar. Los discípulos no entendían y el Señor les dice, porque dice, desde el principio está el plan de redención, el plan de traer la salvación del Señor, el plan por el cual podemos ser salvos, no hay otro, es el único. Y que Él tenía que ser herido, ¿no? La hermana ya nos leyó este pasaje en Isaías. Tenía que ser herido. Desde allá estaba diciendo, tenía que pagar el precio por nuestras transgresiones. Y lo hizo por nuestros pecados. ¿Sí? Y dice allá en Isaías que por su llaga nosotros fuimos curados. El Señor vive. Y Él es el Mesías. Y entonces Él les dice, a ver, les voy a contar toda la profecía. Y dice que empezó desde Moisés, ¿no? Y les fue contando toda la profecía que hablaba de Él. ¿Qué iba a hacer Él? ¿Quién era Él? ¿Cuándo iba a venir? ¿Cómo iba a nacer? ¿Qué iba a pasar con Él? ¿Se imaginan la sorpresa en el rostro de los discípulos de alguien que les recordara otra vez lo que ya sabían, lo que ya habían oído? A lo mejor decían, bueno, este extranjero no sabía lo que estaba pasando con Jesús, pero sabe todo lo que la profecía dice. Y entonces les va contando. Están confundidos, pero les ha gustado esta compañía, porque les está reforzando lo que ellos ya habían oído, lo que ellos ya sabían. Ya hasta el mismo Señor se los había dicho antes. Fíjense, sin darse cuenta, no nos dice en qué momento Jesús empieza a caminar con ellos. Pero lo que sí nos dice es, ya llegaron a Emaús, ¿no? Ya recorrieron 11 kilómetros de que el Señor les va contando. Y llegan a Emaús. Y dice que el Señor hace como que Él va a continuar. Y ellos le dicen, no, que se quede. Quieren oír más del Señor. Quieren saber más. Y entonces el Señor accede y dice que entra a la casa. Y es muy interesante. Entra a la casa y entonces Él toma el control. Porque Él toma el pan y Él lo parte. Y Él les reparte a ellos. No era su casa, pero Él toma el control. Y entonces toma el pan y entonces les da a ellos. Y se transforma ahora en el dueño de la casa. Lo partió, dio gracias y les da. Cuando el Señor Jesús hace esto, que lo ha de haber hecho muchas veces con los discípulos, dice que lo reconoce. Sus ojos se abren y lo reconocen. ¿En qué momento nuestros ojos se abren para reconocer a nuestro Señor en medio de nuestras vidas? Y lo reconocen y ven que es el Señor resucitado. Y el Señor desaparece, dejándoles en su corazón esa llama. Ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba? ¿Por qué no entendimos en ese entonces? Cleofas y su compañero reciben respuesta a todas sus preguntas. Su interrogante era, ¿qué vamos a hacer ahora que el Señor está muerto? Ahora saben que el Señor vive. El plan sigue. No se acabó el plan, no se acabó su Señor, no se acabó su Maestro. El plan sigue. ¿Y qué hacen ellos una vez que ya se dan cuenta de esto? Dice la Escritura que regresan a Jerusalén.
regresan a Jerusalén. Y entonces ellos reciben esto de que Él ha resucitado. Ya lo vieron. Lucas dice, sus ojos fueron abiertos. ¿Sí? Al principio dice que no lo reconocieron. Aquí sus ojos ya fueron abiertos, ¿no? Y entonces dice que ellos fueron al encuentro del Señor y regresan a Jerusalén. Sus corazones fueron abiertos, sus vidas estaban abiertas ya al señorío. Y entonces ellos regresan y se reúnen con los demás discípulos y les dicen que el Señor ha resucitado. Ya lo vieron, ya compartieron con Él, ya saben que Él ha resucitado. Al igual que el pasaje que leímos allá en Mateo de las mujeres, dice que las mujeres cuando ven el sepulcro que está abierto, que el cuerpo no está, ¿sí? Y que el ángel les dice, no está aquí, ha resucitado tal como Él les dijo. Y entonces el ángel les dice, vengan y vean el lugar. Y entonces dice que ellas estaban asustadas, estaban temerosas, pero muy contentas. Hermanos, nuestros encuentros con el Señor tienen un temor reverente, pero nos dan mucha alegría. Nos da mucha alegría. Y no se queda nada más en el plano emocional. En el plano emocional de tener un temor reverente y de tener una alegría. ¿Sí? Se queda también en un componente conductual. Nos impulsa a hacer algo. ¿Qué hicieron las mujeres también? Dice, corrieron a dar las noticias. Y cuando el Señor se les aparece, les dice, no tengan miedo. Y ellas, ¿qué hacen? Ellas dicen que se abrazan sus pies y lo adoran. Nuestros encuentros con el Señor Jesús son a nivel emocional y a nivel de conducta, de actuación. Tengo un temor reverente porque estoy ante el Señor Jesús. Y tengo una alegría porque Él entra en mi vida. Pero eso me impulsa a correr y a decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso me impulsa, ¿sí?, a adorarle. No es nada más un encuentro casual, un encuentro agradable con alguien que me la pasé muy bien. Me impulsa a correr y decir lo que pasó. Y me impulsa a adorarle, a postrarme delante de Él. Les voy a pedir que abran otra vez su papelito. Y a ver si alcanzan a ver una palabra que está ahí en su papelito. Y al igual que estos discípulos, al igual que estas mujeres, en mis problemas, en mis angustias, en mis temores, en mis crisis, puedo reconocer al Cristo resucitado. ¿Cómo se ven mis problemas con Cristo en medio? ¿Vieron la palabrita que dice ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo se ven mis problemas con Jesucristo en medio? ¿Cómo se ven mis problemas con Jesucristo vivo? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Podemos verlo con este temor reverente? ¿Podemos verlo con gozo? ¿Podemos saber que nuestro Cristo vive, que triunfó, que no es algo que hemos oído todos los domingos, que no es algo que cantamos, que es algo que sí es una realidad de nuestra vida? En dónde triunfa y en dónde vence el Señor al pecado y en la cruz, en mi vida diaria. ¿Vivo como que Cristo vive o vivo como si Cristo ya hubiera muerto? Camino, mi camino a Emaús, triste porque el Señor lo crucificaron. O vivo mi camino a Jerusalén porque el Cristo vive.
¿Cuál es la idea? ¿Puedo verlo? ¿Puedo correr a adorarle? ¿Puedo correr a contar lo que Él ha hecho? En este papel, lo que quiero ilustrar, hermanos, es en medio de mis problemas debe de estar Cristo. Porque eso hace un mundo de diferencia. Mi vida depende de Él. Él es la fuente de mi esperanza. Es la fuente de mi gozo. Es la fuente de mi vida. Como creyentes no podemos tener vidas tristes, porque nuestro Señor vive. Como creyentes debemos de andar, como dice Pablo, de triunfo en triunfo, porque está nuestro Señor. Cuentan una anécdota que una vez entra la esposa de Lutero y lo ve todo triste porque no fue tan fácil todo lo que le tocó en la Reforma. Y entonces dice que ella entra de luto, vestida de luto. Y entonces él voltea y la ve y le dice, ¿qué te pasa? Y entonces le dice, el Señor murió. Y le dice él, ¿cómo que el Señor murió? Sí, Cristo murió. Y le dice, mujer, pero Él resucitó. Y le dice ella, ¿y entonces por qué estás triste? A veces nosotros pensamos que Cristo está muerto, pero Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y nosotros tenemos vida. Y y no es una vida como la demás, es una vida abundante, porque Él nos dio vida abundante. Y debemos de vivir vidas abundantes. Yo les he comentado que hay un himno que a mí me gusta mucho. Bueno, hay muchos que me gustan, pero uno de los que me gustan mucho es el de Alcance de Salvación, que compartimos con la hermana Isabel. Y una vez leyendo quién es el autor de este himno, entonces encontré el hermano, no sé si se pronuncia Spafford, pero era el apellido. Dice que era un sincero y devoto cristiano. Y él tenía 4 hijas y un hijo. Y era un miembro activo en su iglesia. Dice que era amigo y era benefactor del evangelista Moody. Y entonces dice que él, su hijo enfermó, el único varón que tenía enfermó y se murió. Después, un gran incendio que hubo en Chicago quemó la mayoría de las fábricas que él tenía. Entonces él decide, 2 años después, en lo que trata de arreglar, decide irse de vacaciones con toda su familia a Europa. Y entonces, pensando en que también iba a ir y ayudar a Moody en su obra evangelística, una vez que fuera allá. Entonces a él, por algo, lo detienen en Chicago. Y entonces ya no puede él viajar con toda la familia y manda a sus hijas con su esposa. Y entonces les dice, pues lo siento, pero tengo que quedarme unos días más aquí en Chicago. Vayan ustedes y yo las alcanzo. Y entonces ella le dice, no te preocupes, el Señor nos cuidará a nosotras. Y se van. Cuando ellos van, dice que tenía sus 4 hijas, se van a bordo de un transatlántico y a medio camino este barco es golpeado y se hunde. Las 4 hijas de él tenían 11 años, 9, 7 y 2 años. Y estuvieron entre las 225 personas que perecieron. La esposa de él, que fue una de las pocas que fueron rescatadas, le dice, salvada yo sola, ¿qué hago? Entonces él se embarca a Inglaterra para reunirse con ella. Y dicen que cuando el barco pasa por el lugar donde se hundió el barco y donde murieron sus hijas, ¿sí?, a él le da un dolor terrible. Y es cuando da gracias a Dios por su bondad. Y le dice, alcancé salvación. Gracias a mi Dios, alcancé salvación.
Hermanos, la vida del cristiano no es fácil. No es que nosotros, estando en Cristo, vivimos vidas diferentes a la de un no creyente. La diferencia es que Cristo está con nosotros. Y es una gran diferencia. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener desilusiones, vamos a tener malos tratos, vamos a tener enfermedades, vamos a tener igualito que alguien que no conoce a Cristo. Pero tenemos que recordar que nuestro Cristo vive. ¿Sí? Este hermano, después de ser inspirado por la bondad de Dios a escribir estas palabras, dice que después él y su esposa se fueron a Jerusalén para compartir en comunidades judías y musulmanas el amor del Señor. Había perdido sus 4 hijos, había perdido sus fábricas, sus posesiones. Y él canta por la bondad del Señor. No puede haber algo que nos haga hacer estas cosas si no estamos viendo al Cristo vivo. El Señor está vivo, hermanos. Y debemos de actuar como que nuestro Dios vive. No tenemos vidas derrotadas. Nuestro Señor vive. Nuestro futuro no es incierto. Nuestro futuro es la esperanza que el Señor nos dio. Todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y nos reuniremos con Él para irle a alabar. Y como dice el himno, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte, Cristo es el vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Esto solamente nos lleva a adorarle. Gloria a Dios, porque el Señor resucitó. Amén. Vivamos llevando este mensaje. Nuestro Señor resucitó. No estamos en muerte, estamos en vida. Y nuestros problemas, viendo a Jesucristo en medio de ellos, tienen solución. Tienen solución. Porque el Señor vive, nosotros también vivimos. Recuerden vivir, porque nuestro Dios está vivo.